Pueden tomar sus asientos. Quiero que abra su Biblia en el libro de Hebreos. En el capítulo 10, verso 14. Y dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Diga conmigo, Señor Jesús, habla a mi vida, ministra a mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Redimidos por su sangre. Desde el momento en que Dios creó al hombre, el mismo Señor sabía que algo incorrecto podría ocurrir. Y por tal motivo puso una prueba. Por lo general, los científicos, cuando están trabajando en alguna medicina, muchos de ellos tienen que probar primero la medicina en sus propios cuerpos para saber si funciona en los demás. Cuando el Señor puso al hombre en el huerto del Edén, le dio una pequeña prueba. Y le dijo, de todos los árboles que hay en el huerto podéis comer, pero del árbol que está en el centro, el árbol de conocimiento de lo bueno y de lo malo, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios puso una pequeña prueba, pero a la vez muy importante. Dios nunca dice algo en broma. Cada palabra que sale de sus labios nunca puede volver atrás. Jamás Dios se retracta. Y cuando Él dijo, el día que de él comas, ciertamente morirás, Dios estaba dando un decreto. El hombre comió del fruto del árbol prohibido. Apenas prueba el fruto, todo dentro de él cambia. Su vida fue completamente diferente. Aunque aparentemente continuó con vida, la parte espiritual de él había muerto. El hombre murió, su alma murió. Algunos posiblemente viven porque tienen que vivir, comen porque tienen que comer, trabajan porque tienen que trabajar, pero no sienten vida dentro de ellos, porque la vida del hombre está en el espíritu. Ahí está la vida. La parte del espíritu es aquella que nos relaciona directamente con Dios. Recordemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El alma tiene 3 divisiones: mente, emociones y voluntad. El cuerpo funciona con los 5 sentidos. Pero el espíritu solo se conecta con Dios. Cuando el hombre peca, inmediatamente su espíritu muere y el juicio de Dios viene prácticamente sobre él. Es expulsado del paraíso. El hombre tiene que encontrarse ante un mundo para el cual él no estaba preparado. Se tiene que enfrentar
a la escasez, a la soledad, a la tristeza, a la enfermedad, a tantas cosas que él no conocía. Por un buen tiempo el hombre tuvo esa comunión, esa intimidad con Dios, pero el pecado todo lo echó a perder. El hombre no alcanzó a pasar la prueba. Pero Dios empezó a preparar otro plan, un plan de redención para rescatar al hombre. Y este plan solamente se podía llevar a cabo a través de su Hijo Jesucristo. Todos los profetas de la antigüedad empezaron a hablar de la venida del Mesías. Pero cuando llegó el Mesías, los judíos no lo reconocieron. Jesús vivía en Nazaret, pero había nacido en Belén. Y muchos no sabían que Jesús había nacido en Belén, porque fue criado en Nazaret. Y dijeron, este no puede ser el Mesías porque no viene de Belén. Pero Jesús nació en Belén. La profecía decía que de donde era David tendría que venir el Mesías. Y David era de Belén y Jesús nació en Belén. Cuando Jesús hablaba, la gente quedaba maravillada. Cuando hacía milagros, los líderes religiosos se incomodaban por los milagros y decían, este hombre no puede venir de Dios porque hace milagros el día de reposo. El día de reposo de los judíos son los sábados. Ese día no pueden hacer ningún trabajo, ni siquiera pueden oprimir el botón del ascensor. Los que viven en edificios ese día saben que el ascensor para en todos los pisos. Ellos no pueden trabajar, no pueden llevar carga de ninguna índole. Por eso cuando Jesús sanaba al paralítico le dice, toma tu lecho y anda. Y le decían al paralítico, ¿por qué estás trabajando el día de reposo? No, el que me sanó me dijo que llevara la cama. ¿Quién fue el que lo hizo? Jesús, claro. Él quebranta el día de reposo. Imagínese si una persona fuera caminando por la calle y de pronto un muro se desploma y le cae encima. Nadie le puede ayudar porque es en el día de reposo. De malas, si hubiera sido otro día te ayudábamos. Si necesitaba algo de dinero y manejaba taxi, de malas. Hoy no puede trabajar. Sanó a una mujer con joroba en el día de reposo. Le dijo, mujer, sé libre de tu enfermedad, y la mujer se incorpora. Y los fariseos se incomodan, ¿cómo va a sanar el día de reposo? Y Jesús les dice, hipócritas, cada uno de vosotros no desata su buey o su asno para darle a beber en el día de reposo. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no debería ser libre de su ligadura en el día de reposo? Y ahí el Señor que estaba enseñando que la enfermedad la pone el diablo y que Jesús vino a romper y a deshacer todas las obras del diablo. Por eso Jesús tenía que hacerse hombre y vivió como hombre. No era cualquier hombre, era el Verbo de Dios. Él vino con una misión, a buscar y salvar todo lo que se había perdido. Jesús vino a buscar a los buenos y a los malos. ¿Cómo ha sido su vida? Tal vez no tuvo el mejor hogar del mundo. Nadie se preocupó de su vida. Tuvo una infancia difícil.
aprendió las costumbres incorrectas con sus amigos, se contaminó con vicios, con pecados, con inmoralidades, con hurtos, con tantas cosas, sin entender que todo esto es la ruta que lleva a las personas a la destrucción eterna, y que solamente hay una persona que nos puede salvar, y esa persona es Jesús. Cuando estuve compartiendo con pastores en Singapur, pues después de la convención tuvimos un tiempo de compartir con varios pastores, y me llamó la atención que uno de ellos era de Pakistán, de trasfondo árabe, musulmán, y se me despertó la curiosidad por saber él cómo había llegado a ser pastor. Tuvimos un tiempo de compartir juntos y le dije: ¿cómo te hiciste cristiano? ¿Quién te compartió? Y él dijo: bueno, llegó un misionero, no se presentó como cristiano, me dijo que si quería que él me enseñara el Corán. No llegó con la Biblia, sino con el Corán. Si llega con la Biblia, lo sacan corriendo. Y él empezó a enseñar el Corán, pero al mismo tiempo les hablaba de Jesús. Les decía que Jesús era el más grande profeta. Y unos meses después, este hombre dice: este debe ser de otra religión, porque habla mucho de Jesús. Y le dijo: usted es de otra religión, no quiero que vuelva. Y a un musulmán no le pueden decir que no. Y él no volvió. Pero este era un joven, este musulmán era un joven, y cuando se graduó fueron a dar un paseo en un barco, y la gran hazaña era que antes de que el barco llegara a la orilla, los jóvenes se lanzaban al agua, iban nadando a la orilla. Todos lo hacían y él lo vio como lo más natural, se lanzó al agua, solo que no contaba con una cosa: que no sabía nadar. Y cuando él empieza a manotear, patalear, hacer de todo, empezó a hundirse. Pero él empezó a clamarle a sus dioses. Le clamó a Buda, a Confucio, a Mahoma, a todos los que pudo, y nada pasaba, hasta que se acordó de lo que el misionero le dijo, de Jesús. Le dijo: él es el único Dios. Clámale a él y él te responderá. Y le dice a Jesús: bueno, Jesús, si tú eres ese Dios del que habla ese misionero, sálvame y te serviré. Y ahí perdió el conocimiento. Y luego otro barco que iba pasando vio que algo flotaba, y se acercaron, y era este hombre. Lo sacaron, lo pusieron en el barco, le dieron auxilio, y luego le decían a él: lo suyo es extraño, porque no es normal que una persona esté flotando en el agua. Era como si una mano te estuviera sosteniendo. Y él entendió: fue Jesús el que me estaba sosteniendo. Así fue como este hombre empezó su vida cristiana. Se casó con una mujer
no es como en nuestra cultura. Allá los matrimonios son programados por los padres. Le asignaron la esposa. La esposa sabía que él era de otra religión. Se casó a regañadientes. 2 meses después se fue de la casa. Y meses después los padres le dijeron: tienes que volver con tu marido. Regresó con el marido. Un día el marido se estaba listando para ir al trabajo, su desayuno, pero cuando va a desayunar él parte el pan y se acordó que no se había lavado las manos. Se levantó, fue a lavarse las manos, pero antes de lavarse las manos mojó el pan en salsa curry y se la dio al perrito. Fue y se lavó las manos, y cuando llega encontró al perrito revolcándose porque se había envenenado con el pan que le había dado. Y él miró a la mujer y le dice: le pusiste veneno a la comida, ¿por qué me quieres matar? Dice él que le dio tanto enojo que quería hacer de todo, pero el Señor: dame control, Dios mío, yo soy cristiano, yo creo en ti, dame control. Y le dice: si no quieres vivir conmigo, no me mates. ¿Pero por qué me quieres matar? Inmediatamente la llevó ante los padres. Y digo: aquí está su mujer que me quería matar, se la devuelvo. Luego se entera que la mujer está embarazada. Y ay, Dios mío, embarazada. Y empezó a orar: Señor, salva a mi esposa. Y cuando fue a dar a luz, Dios le habló en sueños a esta mujer y le dice: así como van a ser una vida, así quiero que tú nazcas de nuevo. Y ella va y le dice, busca luego al esposo y le dice: ¿qué es nacer de nuevo? Y él empezó a explicarlo. Y así fue como ella fue conociendo de Jesús, se entregó al Señor Jesús, fue salva, volvió con él, y desde ahí los dos juntos están haciendo la obra misionera. ¿Cuántos dicen aleluya? A veces hay personas que son muy duras para conocer de Jesús, por sus religiones, por su tradición. Pero en este tiempo final, Dios está haciendo cosas sobrenaturales para que las personas se vuelvan a Él y lo conozcan a Él como el Señor de sus vidas. Ahora alguien se preguntará: ¿por qué Jesús es el que tiene que salvar? Hay un pasaje que está en el libro de los Salmos, en el Salmo 49, los versos 7 y 8, dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ningún hombre puede salvar a otros. La redención de la vida del ser humano tiene un precio demasiado alto. Y dice: no se logrará jamás. El único que podía pagar ese precio vino a ser Jesucristo. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús tenía que ofrendar su propia sangre por redimir la humanidad. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versos 4 y 5, dijo: ciertamente llevó él, refiriéndose a Jesús, nuestras enfermedades,
sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o que nosotros merecíamos, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Note que Jesús aceptó en convertirse en la ofrenda de Dios. Por eso el verso que leí al comienzo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús se convirtió en la ofrenda de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó en su cuerpo enfermedades y dolores. Noten que uno es la enfermedad, otros son los dolores. Yo antes pensaba que el dolor era un efecto de la enfermedad, pero los dos son independientes. Cuando mi suegra la operaron de una rodilla, el doctor le dijo que el día segundo el dolor era insoportable. Y el segundo día mi esposa me dice: mi amor, no se te olvide orar por mi mamá. Después de eso voy a la oración y Dios me da el entendimiento y me dice: el dolor es un espíritu diferente al de la enfermedad. Y tomo autoridad en oración. Y luego fui a visitarla. Cuando entro al cuarto y mi suegra me ve, pega el grito: ¡ay, el dolor! Pongo la mano sobre ella, oro, inmediatamente desapareció el dolor, todo se fue, pero porque entendí que estaba enfrentando un poder demoníaco. Pero también dice que Jesús fue herido por nuestras rebeliones y nuestros pecados. Ahora, el gran problema del ser humano es la rebelión que hay dentro de él. ¿Y qué rebelión? Es rebelarse a todo lo que Dios dice, querer hacer su propia voluntad sin tenerlo a Él en cuenta absolutamente para nada. Por eso cada quien se apartó de su camino, escogió hacer su propia vida. Pero Jesús acepta llevar esa rebelión, ese pecado, sobre su propio cuerpo, diciéndonos: yo estoy muriendo por ti. Lo único que tienes que hacer es creer en mí. No tienes que pasar por el mismo sufrimiento que yo ya viví. Acepta mi sacrificio y todos los beneficios que yo tengo te serán otorgados. Solamente es extender la mano y apropiarnos de todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo conocí a Jesús cuando tenía 18 años. Y fue en un momento crucial, donde uno como joven está abriendo los ojos al mundo. Y el mundo ofrece muchas cosas. Ofrece placer, ofrece dinero de una manera fácil, ofrece una vida de libertinaje. Tantas cosas ofrece el mundo. Pero para ese entonces fue que empecé a leer la Biblia. Y en la medida que iba leyendo la Biblia, iba comprendiendo la realidad de un Dios. Empecé desde el libro de Génesis. Quería acabar la Biblia en una noche y me di cuenta que tomaba mucho más tiempo. Y en la medida que leía, era como si me estuviera mirando en un espejo. La misma Biblia me estaba mostrando cómo yo estaba por dentro. Y yo sabía que dentro de mí habían cosas incorrectas, pero no tenía ni idea de cómo liberarme de esto. Cuando leía sobre los sacrificios de sangre, yo pensaba: ¿será que hay alguna iglesia donde hagan sacrificios? ¿Será que tengo que ir a pasar por ese proceso? Pero no entendía que esos sacrificios eran un prototipo del sacrificio de sacrificios que fue el de Jesús en la cruz del Calvario.
Como 8 meses o 9 meses después, me viene un pensamiento. Voy a poner una cita a Dios. Pero nunca le había escuchado a nadie eso. Me vino esa idea. Y le dije: Señor, me gustaría tener una cita contigo. Te espero mañana, 10:30 de la noche, en la sala de mi casa. Al día siguiente estaba preparado para esa cita. Me arreglé, me perfumé. ¿Será que al Señor le impresiona el perfume? El vestido, nada de eso le impresiona a Él. Pero estaba preparado para hablar con Él. Dejé la luz apagada, sonido apagado. Todos en la casa están durmiendo, por eso le puse esa cita a esa hora, no quería interrupción. Y le dije: Jesús, yo no te conozco, no sé quién eres, pero si eres el Dios de la Biblia, quiero que hagas algo conmigo. Quiero que me cambies, pero ahora. Esa fue toda mi oración. No sabía mucho de orar, pero entendía que si uno pregunta algo, debe esperar la respuesta. Y yo había expresado mi necesidad y estaba esperando la respuesta. Me quedé en silencio. Algunos pecan porque no saben callar. Señor, yo te amo, yo te adoro, Señor, yo de pecador. Y Dios: cállate un momento, te quiero hablar. No, Señor, guárdase. Te quiero hablar, Señor, sí, es que yo fallé. Y no dejan que Dios les hable, porque no quieren parar un solo instante. Y yo dije: no, yo quiero que Dios me hable. Y me quedé esperando, pero yo sentía que en el plano espiritual se estaba librando una batalla muy fuerte. Eran como los poderes del infierno rugiendo. Y venían pensamientos así como dardos a mi mente. ¿Quién te crees para hablarle a Dios así? Dios no está interesado en ti, tú no eres nada. Y yo me mantuve firme y dije: no me importa. Si Él es Dios, me tiene que responder ahora. Y después, como de 15 minutos, sucedió lo extraordinario. Lógico, cada experiencia es diferente, pero la mía fue una experiencia única. Porque yo me quedé mirando a la puerta de la calle, una puerta de vidrio acanalado, y vi una luz muy intensa que viene de la calle, traspasa la puerta y viene caminando directo hacia donde yo estoy, y esa luz se para al lado mío. Y era una luz grande, no era un foquito pequeño. Y cuando se para ahí al lado mío, yo sentía que allá había una persona, pero una persona de fuego. Y yo empiezo a sentir como ese fuego, ese calor dentro de mí, que todo mi ser ardía. Y ahí tuve una experiencia. Por eso, conocer a Jesús es lo más grande que cualquier persona puede experimentar. Una persona que lo conozca a Él nunca más podrá volver a ser la misma. Todo en Él cambia. O sea, no es un proceso ni de semanas ni de meses, es un solo momento. Pero yo me sentí como que quedé suspendido entre el cielo y la tierra. Yo estaba ahí sentado, pero mi parte espiritual estaba suspendida en el espacio. Y sentía que no habían más seres en todo el universo, solo Dios y yo. Y yo sentía que Dios era tan grande que todo lo llenaba, en todo. Y yo me veía tan pequeño. Por primera vez me sentí el ser más insignificante de este mundo, que pensé que un insecto tenía más valor del que yo tenía. Y le dije: Señor, yo no soy digno de ti, apártate de mí. Pero es que en ese momento me pude ver
como Dios me veía. Y el problema es que el ser humano es muy hábil para ver las faltas de los demás, pero no quiere ver las faltas de él. Y por primera vez yo estaba viendo todo lo malo que yo había hecho. Y yo pensaba, me consideraba que no había hecho cosas malas. Yo decía, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, no hago aquello. Pero cuando estoy frente a Él, no le puedo ocultar nada. Todo salió a la luz. Me di cuenta de todas las faltas que había cometido, bajé la cabeza. No podía esconder mis faltas. Y le dije, Señor, aparta de mí, yo no te merezco. Yo soy pecador. Señor, te falla así, así, así. Le empecé a contar toda mi historia. Yo no sabía de confesión, pero Él está confesando a Él mis pecados. Que dice la Biblia, si le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando termina la confesión, yo veo una mano abierta y vi una mano de hombre que penetró dentro de mi cabeza y empezó a descender a manera de caricia hasta la planta de los pies, y yo sentí como que toneladas de peso habían caído de mi vida. Y luego tuve una experiencia, una sensación. Nunca antes había conocido esa sensación. Conocí el gozo. Yo no sabía qué era el gozo. Cuando uno nace, la primera reacción, ¿cuál es? El llanto. El llanto. Y por eso hay hasta canciones. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Y piensan que el hombre nace es para la aflicción, para el llanto. Pero eso es lo de la naturaleza humana, el llanto. Es la parte física. Yo entendí que la alegría está en el alma, el placer está en el cuerpo, pero el gozo yo no lo conocía, porque el gozo solamente está en el espíritu. Y no lo conocía porque mi espíritu estaba muerto por el pecado. Pero cuando sentí esa mano que me limpió, al mismo tiempo estaba dándole vida a mi espíritu. Él le dio vida ese día a mi espíritu. Y empecé a sentir esa sensación de dicha extrema, de un gozo inefable, que las lágrimas de alegría empezaron a rodar por mis mejillas. Fue tan espectacular lo que estaba sintiendo que no aguanté el estar sentado. Caí de rodillas, levanté mis brazos al cielo y le dije, Jesús, si esto es lo que tú das, aquí me tendrás todos los días buscándote. Aprendí a adorarle a Él con todo mi corazón. Cuando me levanté de las rodillas, yo ya era una nueva persona. Había nacido de nuevo. Jesús había entrado en mi vida. Y la buena noticia, nunca se ha ido y nunca se irá. Él está dentro de mí. Él me salvó. Porque lo que hace la redención es salvar nuestra alma. En Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció pecado,
pero murió como si fuera el pecador más grande de este mundo, solo por redimirnos, tanto a usted como a mí. Recuerde, la obra de Jesús es su pase de redención. Si quiere entrar al reino de los cielos, necesita una visa, y la visa es la redención por la sangre de Jesús. ¿Lo puede creer? Cuando usted va a entrar a Estados Unidos, lo primero que le piden es su visa. Ay, aquí se requiere visa. Necesita el permiso para estar en esa nación. Un joven, Freddy, cristiano, líder de una célula, una vida aparentemente normal, compró su moto, fue a disfrutarla, se fue a las afueras de Bogotá, y en una de las pocas curvas que hay en el trayecto, él, por adelantar un carro, se salió y no se dio cuenta que venía un vehículo a una gran velocidad. Lo impactó, salió volando, ¡pah! Quedó ahí frito. Y se encontró en un lugar que parecía como un lobby. Había una puerta angosta. Y vio que el portero era un ángel. Y pudo ver que detrás del portero había alguien más. Y él, curioso para ver quién era. Cuando ve el semblante de Jesús, él se alegró y dijo: ahí está Jesús, Jesús mi Señor, aleluya. Tiene que hacer la fila. Y cuando está al frente del ángel, Jesús se queda mirándolo y le pregunta al ángel, que era el portero: ¿y quién es él? Y él dice: ¡ah! Jesús no me conoce. Y dice que en ese momento sintió que una mano lo fue alejando, y apareció en otro lugar no agradable. Y él desde ahí clamó: Señor, dame otra oportunidad, yo te voy a servir, Señor, por favor, clamó. Señor, me determino en cumplir tu propósito. Apenas termina de decir cumplir tu propósito, vuelve y otra vez queda al frente del ángel. Y Jesús lo mira y le dice: tú lo has dicho, cumplirás mi propósito. Y ahí mismo volvió otra vez al cuerpo. El accidente fue tan fuerte, todo su cuerpo quedó lleno de fracturas, la arteria carótida se rompió, pero milagrosamente quedó taponada lado y lado y no se desangró. Dios intervino y le dio una segunda oportunidad para que él pudiera cumplir su propósito. Algunos dicen: no, pero yo llevo una vida sana, una vida tranquila, yo tengo que buscar ahí para la yuca, para la familia, ¿y qué? ¿Qué más uno puede hacer? Y sí, voy a la iglesia ahí, pero ahí yo me siento bien, yo no hago mal. No es que haga algo mal, es que aprenda a hacer el bien, es que se vuelva a Dios con todo el corazón. Y hoy es su día, hoy es su día, hoy es su día. Cuando tú sientas que estás salvo, te vas a guardar de hacer tonterías. No vas a estar brincando.
buscando, echando, mirando donde no debe mirar. Que a veces la mujer le tiene que al corazón que está mirando. Ah, no, es que estaba viendo si era un amigo que estaba por ahí. No, ya aprende a mirar lo correcto, a mirar la gloria de Dios. Vean, las batallas de muchos hombres es con la vieja naturaleza. Algunos me han dicho, pastores, que yo no sé, cuando yo me determino, oro y clamo, no voy a portarme bien, pero de pronto una mujer y yo no la voy a ver y no aguanto y termino, pero es que y no me pasa con una sino con otras y yo no sé qué hacer y se aguantan. Eso es lo que yo llamo que tiene un poder demoníaco dentro que lo tiene subyugado. Como le decía ese poder, lo logré. Pero este es el poder demoníaco. Lo subyuga. Pero de pronto otra vez la tortícola. Y esto es lo que la Biblia dice. Cuando el pueblo de Israel fue a conquistar la tierra prometida, Dios les dijo, destruyan todo. Hombres, mujeres, niños, los de pecho, todo. Y el pueblo de Israel no obedeció. Cuando se sintieron fuertes, subyugaron a ese ejército, a ese pueblo, y ellos les pagaban tributo. Pero luego ese pueblo se fue fortaleciendo y ellos se fueron debilitando y terminaban los judíos pagando tributo. Lo mismo pasa con nosotros. Dentro de nosotros hay una naturaleza que es incorrecta. Solo la conquistamos si Jesús toma el control total de nuestra vida, y se logra cuando tomamos esa naturaleza y la acabamos en la cruz del Calvario. Cuando le decimos a ese viejo hombre, me fastidiaste la vida por tantos años, pero ahora que he conocido a Jesús te voy a fastidiar, y quedas en la cruz crucificado para siempre en el nombre de Jesús y no me vas a fastidiar más. No puedes subyugar. Algunos subyugan esa naturaleza de lascivia, de lujuria. Alguien me hizo la pregunta, pastor, ¿y qué es lujuria? Y le dije, es un lujo que tú no te debes dar. Cuando doblegamos esta naturaleza es porque hemos rendido la totalidad de nuestra vida al Señor. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ser redimido no es, yo pasé al frente, acepté a Jesús, hice una oración, me dieron un librito y yo vengo de vez en cuando y traigo mi librito. Eso no es redención. La redención es cuando esa vieja naturaleza no te fastidia, cuando tú sabes que puedes caminar tranquilo sin que la tortícula le afecte, su cuerpo no, su cuello no se va a torcer, no, va a sentir que dentro de su vida vive el Espíritu Santo y tú vas a vivir en paz.
Hoy es el día de su liberación. Diga, hoy es el día de mi liberación. ¿Lo puede creer? Diga, lo creo. Lo creo. Lo creo. Dale un aplauso a Jesús. Cuando uno conoce a Jesús, el Señor nos sana. No sé si ha batallado con alguna enfermedad o con la enfermedad de los hijos, pero la obra de la cruz es completa. Incluye el área espiritual, incluye el área física y incluye el área financiera. ¿Por qué hay tanto poder en la oración para sanar, para que las personas se sanen? Porque todo lo hizo Jesús con su sangre. ¿Qué hizo esa sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús? Toca su vida. Una sola gota de sangre. Así como el arma atómica. Cuando toca su vida, ese espíritu demoníaco que te controla del pasado es destruido. Lo mismo, la enfermedad. Cuando la sangre de Jesús toca, la enfermedad no puede estar en pie delante de él. Queda completamente destruida. He podido orar por muchas personas y han recibido sanidad. Algunos de una manera inmediata, otros les tomó más tiempito, pero he visto milagros. Solamente por curiosidad, ¿cuántos de ustedes han recibido sanidad? Levanten la mano. Los que han, bueno, ya todos ustedes saben cómo es. ¿Y por qué el milagro? Porque Jesús llevó en su cuerpo la enfermedad, el dolor. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Diga, la sangre del cuerpo llagado de Jesús me dio sanidad. Me dio sanidad. Dale un aplauso a Jesús. Pero ahora viene la parte financiera. La sangre de Jesús nos libera de la pobreza. Vean lo que dice Proverbios 22:2. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Dios. Yo antes pensaba que el rico era rico porque era ladrón y que el pobre era piadoso porque era pobre. Pero me di cuenta que no es así, que el rico tiene naturaleza de rico. Henry Ford dijo, pueden destruir mis empresas, tomar mis edificios, pero déjenme en mi gente y yo volveré a levantar empresa. Un señor llamado Curtis, un indigente en Nueva York, vivía pidiendo ayuda a la gente y un día se ganó la lotería. $10 millones. Imagínese un indigente con $10 millones, se vuelve loco. Toma el dinero al placer. Ahí sí, mujeres, vicio, parranda, de todo. 10 años después estaba de nuevo en las calles pidiendo. ¿Por qué? Su naturaleza de pobre. Puede tener todo el dinero del mundo, pero su naturaleza de pobre lo lleva a despilfarrar todo. Cuando alguien tiene una nueva naturaleza, no importa que no tenga trabajo, no importa que ha perdido el empleo, sabe algo, tiene la naturaleza de volverse a levantar y prosperar, y lo va a lograr. Deuteronomio, capítulo 28. Recuerde que el capítulo 28 de Deuteronomio habla de las bendiciones y de las maldiciones. Los primeros 14 versos hablan de las bendiciones. Los restantes, que son muchos, hablan de las maldiciones. Pero miremos los 2 primeros versos.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Note que todo el secreto está en oír y obedecer. Oír la voz de Dios y obedecer. Leamos la otra cara de la moneda, en el mismo capítulo 28, versos 47 y 48. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello para destruirte. Y habla de 4 consecuencias que vienen por no servir a Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Y cuáles son esas 4? Hambre, sed, desnudez y falta de todas las cosas. O sea, es una situación bien crítica y lamentable. Cuando Jesús vino a este mundo, siendo el mismo Dios, y tomó nuestro lugar, aceptó llevar esto mismo sobre su cuerpo. Mateo capítulo 27, versos 35 y 36, dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Jesús en la cruz murió en completa pobreza, murió completamente desnudo. Los pintores sagrados han tratado de ser benévolos al cubrir las partes íntimas, pero Jesús murió totalmente desnudo. Por eso, cerca a la cruz, ninguna mujer estaba cerca, ellas estaban lejos. La única mujer que estuvo cerca fue su propia madre. De resto, ninguna más. Porque Jesús murió en vergüenza, murió en pobreza, murió en escasez y murió en falta de todas las cosas. Note que los 4 aspectos de la maldición, Jesús los sufrió por nosotros. Hambre, sed, recuerde que dijo: tengo sed, y le alcanzaron vinagre. Desnudez, sin nada, y falta de todas las cosas. Tuvieron que prestar una tumba, fue sepultado en una tumba prestada, porque no tenía ni tumba. Carencia de todas las cosas. Y todo por amor a nosotros. Pero con esto Jesús rompió toda la maldición de pobreza. Miremos por un momento lo que enseña el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. En el capítulo 8, el verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entienda, la pobreza de Jesús en la cruz se transformó en su prosperidad.
Dice, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, Dios no le quiere dar unas migajas. Dios no le quiere dar la provisión fija. Dios lo quiere enriquecer, darle más allá de lo que usted se imagina. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? Para muchos es difícil entender esto, porque piensan que la prosperidad viene si ellos trabajan muy duro. Nuestra gente es trabajadora, es esforzada, es madrugadora, no son perezosos, pero no tienen. ¿Por qué? Porque no han querido echar mano a las promesas. Esa promesa que está en la palabra es para su vida. Dios te quiere prosperar en gran manera. Pero de eso depende de qué. Si oyeres y obedecieres. Si oyeres y obedecieres. ¿Cuántos han tenido problemas financieros? Ok, gracias. ¿Cuántos han sido fieles en los diezmos? Ok. ¿Cuántos han sido fieles en los pactos? Ok. ¿Cuántos han sido fieles en las primicias? Ok. Note que a veces nosotros como que somos fieles en un área, pero infieles en otras. Cuando estuve en Israel, compartimos la mesa con una señora, es colombiana, pero judía. Y le dije, ¿sabe que el momento de crisis financiera que yo tuve fue porque le incumplí al Señor en un diezmo? Ella abrió los ojos, es judía ella, abrió los ojos y me dice, ¿tú hiciste eso? ¿Tú le fallaste a Dios con un diezmo? Porque a un judío no le cabe en la mente que tome un diezmo. Ellos lo ven como un robo, porque ellos saben que en la economía de Dios el 10% es el árbol de Dios. El 90% es de las personas y Dios da el 90%. Y Dios estableció leyes muy precisas. Por ejemplo, los judíos deberían trabajar 6 años la tierra y el 7º año no podían sembrar. Y los judíos les faltó fe y dijeron, no, yo voy a sembrar la tierra. Por no haber sembrado la tierra, Dios permitió que Nabucodonosor invadiera Israel y llevara a toda la nación en cautiverio a Babilonia, y la tierra estuvo sin ser sembrada 70 años porque Dios les dijo, no me cumplieron el pacto de no trabajar la tierra, ahora yo me las ingenio para que la tierra descanse. Así sucede cuando las personas toman el diezmo. Se te dificulta dar el 10%, yo me las arreglo para que pases luchas. O sea, es obedecer la palabra. Si oyeres y obedecieres, recibirás bendición. Todas las personas que conozco que han entrado en otra dimensión de prosperidad es porque aprendieron el principio de darle a Dios, de ser desprendidos. Cuando uno le da a Dios el primer lugar en el área financiera, todo dentro de nuestras vidas va a cambiar. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, a eso se suman algunas cositas. El problema de ruina financiera muchas veces tiene un trasfondo: el pecado de sus padres. La sangre de Jesús, esa sangre redentora, rompe la maldición. Escrito está, Jesús en la cruz nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición al morir crucificado, porque escrito está: maldito el que muera colgado en un madero. La muerte de Jesús destruyó la ruina de nuestra familia, y hoy vamos a aplicar esa sangre. Y si hubo pobreza, hubo robo, hubo engaño, hubo cosas de nuestros ancestros, hoy vamos a aplicar la sangre de Jesús y destruir toda esa miseria en el nombre de Jesús. Si su familia vivió en pobreza, usted no tiene que seguir las mismas pisadas de ellos. Pero la fórmula no es irse al exterior a prepararse, no. Es trabajar en el interior de su corazón, en qué le ha fallado a Dios. Y vuélvase a Dios con todo el corazón y aplique la sangre de Jesús y rompa toda maldición en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? Dar un aplauso a Jesús. Y la sugerencia es que cuando se recoja hoy la ofrenda, si no tiene hoy la puede traer mañana, prométale algo a Dios y dile: Señor, yo te fallé, pero quiero restituir. Empiece a hacer ofrendas de restitución, y yo sé que esto Dios lo va a tomar en cuenta para romper cualquier argumento en el mundo familiar. Cuando hay un argumento, escuche esto, ya voy a terminar casi. O ya casi voy a terminar. ¿Qué es un argumento? Digamos que su papá en el pasado hizo trampitas en los negocios. No mucho. Robó empresas. Se apropió de tierras que no eran de él. Falsificó documentos. Bueno, no era muy grave. Hizo esas cositas. De pronto en la empresa que trabajaba tomaba cositas, las llevaba a la casa. Hacían cositas incorrectas. Cuando hay un delito, ese es un argumento. Y la guerra en el mundo espiritual es una guerra de argumentos. Cuando hay un argumento, hay una fila de demonios, principados y potestades que están esperando la oportunidad para venir a controlar personas. Cuando la persona falla, estoy hablando de tiempo atrás, de sus padres o abuelos o bisabuelos o aún tatarabuelos, se activa el poder demoníaco porque hay un argumento. Y ese demonio viene con una misión: afectar con ruina la familia y la descendencia. En el mundo espiritual no cuentan el tiempo como nosotros lo contamos. Para ellos 50, 70, 80 años son como unos pocos días. Porque en el mundo espiritual no hay tiempo. En el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Note que ese argumento hay que anularlo. Si no se anula, está activo el poder demoníaco. ¿Y cómo se anula? Ahí es cuando usted, si puede identificar muchas veces por revelación que Dios muestra, tiene que tomar el lugar de su papá y orar en primera persona como si usted fuera su papá, suponiendo que su papá fue el causante o su abuelo. Y dice: Señor Jesús, hoy tomo el lugar de mi papá o de mi abuelo y me arrepiento porque hice estos negocios incorrectos, porque me apropié de esto, de aquello. Pido, Señor, que tú me perdones y que la sangre que brotó de tu cuerpo, que fue flagelado con el látigo de Roma, venga a mi vida y rompe esa maldición y la de mi descendencia. Y ahí estás liberando a todos los descendientes. Amén. Porque la sangre de Jesús tiene poder.
Y Dios les va a ir mostrando. De pronto, pilatunas que ustedes hicieron años atrás, se olvidaron. Pero mientras esté el argumento, los poderes demoníacos están activos. Si lee el verso 15 del mismo capítulo 2 de Colosenses, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escuche, se cancela el argumento, se expulsa el principado y la potestad. Es lo único que vence esos poderes demoníacos, cancelar el argumento. Y ese argumento se cancela cuando hay un arrepentimiento de todo corazón. ¿Cuántos dicen aleluya? Dar un aplauso a Jesús. Ahora, yo sé que hay personas que su área espiritual, aún ellos no están seguros de su salvación. Y me gustaría empezar con ellos para orar. Que levanten las manos, por favor. Y se ponen en pie, por favor. No les digo que pasen al frente porque todos están al frente. Pero que esta sea la oportunidad para que usted se vuelva a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Que pueda conocer personalmente a Jesús. Conocerlo como el Dios. Él es Dios, creador del cielo y de la tierra. El Verbo de Dios, que dejó su trono de gloria y se hizo hombre. Aceptó convertirse en la ofrenda de Dios. Aceptó tomar su lugar y mi lugar. Aceptó morir por nosotros. Hoy vamos a aceptar a ese Jesús como el Señor, como el Salvador, como nuestro Dios, como el todo en nuestras vidas. Por favor, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Mis pecados me separaron de ti. Y todo lo que he vivido ha sido por causa de mi rebelión. Pero yo creo en ti. Yo creo que tu sangre, la que brotó de tu cuerpo llagado, en este momento toca mi vida. Hoy pido que esa sangre absorba mi naturaleza pecaminosa, mi rebelión y todo lo malo que yo he hecho. Arráncala de mí. Destruye mi naturaleza pecaminosa en la cruz del Calvario. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón y con toda mi alma. Señor Jesús, por favor, entra y mora dentro de mi vida como mi Señor y mi Salvador. Jesús, gracias porque ofrendaste tu vida, porque me amas. No te quiero defraudar. Te amo, Jesús. Ahora pones tu mano en la frente y declaras. Todos vamos a hacer esta oración. Por la sangre de Jesús soy redimido
del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí, porque he sido trasladado al reino de Jesucristo. Pone la mano en el corazón y repite: por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Todas mis deudas fueron canceladas. Jesús pagó toda mi deuda en la cruz del Calvario y me declaro libre en el nombre de Jesús. Vuelves a poner la mano en la cabeza y repites: por cuanto ando en la luz y en la comunión, la sangre de Jesucristo me limpia ahora y para siempre de todo pecado. Vuelves a poner la mano en el corazón y repites: por la sangre de Jesús soy justificado, hecho recto, y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Vuelves a poner la mano en la cabeza y declaras: por la sangre de Jesús soy santificado, separado para Dios. Levanta los brazos al cielo y le dice: Señor Jesús, gracias, gracias por la salvación. Gracias porque hoy me has redimido del poder del enemigo. Ahora, mientras la música va sonando, tú te mantienes en un espíritu de adoración, porque hoy el Señor va a romper muchas cadenas. Hoy van a sentir que la cruz de Jesús está encima de ustedes. Van a orar en otras lenguas, pero bien bajito. Visualice la cruz. Visualice a Jesús colgado en la cruz. Solamente visualice la cruz. Cuando empieces a contemplar la cruz de Jesús con los ojos de la fe, los demonios que te han fastidiado se empiezan a incomodar, porque ellos saben que ya no pueden estar más en ustedes. Solamente contempla la cruz. Solo contempla la cruz. Y tú vas a sentir que toda rebelión, toda impureza, toda inmoralidad, toda lascivia, toda lujuria, toda codicia, toda inmundicia que entró en su vida, empieza a incomodarse ahí. No van a poder aguantar la presencia de Jesús.
purifique todo aquello que le ha fastidiado, porque esta es la hora de que todo eso salga de su vida. Y cuando termine de contar 3, vas a dar un grito, de esos gritos prolongados, hasta que sientas que ya nada de eso está en su vida. Cuando estés dando el grito, está saliendo aire, y en ese aire están saliendo los poderes demoníacos que te oprimieron. Ese grito es como abrir la puerta para que los demonios salgan, y tú los vas a estar expulsando a través de ese grito, visualizando la cruz. ¿Listos? 1. 2. 3. Ahora vas a levantar los brazos al cielo y vas a decir: Espíritu Santo, ven a mi vida, llena cada área que los espíritus inmundos dejaron libre. Llena toda mi vida, cada átomo de mi existencia, con tu presencia. Espíritu de Dios, yo te necesito. Yo necesito tu presencia. Yo necesito tu unción. Yo necesito tu gloria, tu fuego, tu poder dentro de mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu de Dios. Yo te necesito. Adórale con este cántico.